Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. Bienvenidas y bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del drama otomano. ¡Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí! Hoy vamos a hablar de un tema que ha encendido las redes sociales, un culebrón que parece sacado de la ficción, pero que es más real que el amor de Eda y Serkan. Prepárense para chismear sobre romances inesperados, corazones rotos y, por supuesto, algo de drama turco del bueno. Tenemos material explosivo. Y es que, como dice el título, los rumores apuntan a una posible infidelidad y, por si fuera poco, Hande Erçel podría estar sufriendo por un nuevo romance de Bürsin. Sí, lo sé, es mucho que procesar, pero agarren sus palomitas que la función está a punto de comenzar. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de noticias, análisis y, por supuesto, mucho chismorreo sobre sus actores y actrices turcos favoritos. No se lo querrán perder. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al corazón de este escándalo. Todos conocemos la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, un romance que nació en la pantalla y que traspasó la realidad, conquistando a millones de fans alrededor del mundo. Su química en Senkalkam era innegable y su relación fuera de las cámaras parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Y es que desde su ruptura, los rumores sobre las vidas amorosas de ambos actores no han cesado. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con varios nombres, mientras que Kerem ha mantenido un perfil relativamente bajo, hasta ahora. Recientemente han comenzado a circular fuertes rumores sobre un posible romance entre Kerem Bürsin y otra actriz turca. Sí, lo sé, la noticia es impactante. La identidad de esta misteriosa actriz, por supuesto, es el centro de todas las especulaciones. Algunos apuntan a una joven promesa que ha compartido pantalla con Kerem en algún proyecto reciente, mientras que otros sugieren que podría tratarse de una figura ya consolidada en el mundo del espectáculo turco. El hermetismo que rodea la situación no hace más que alimentar las conjeturas y mantener a los fans en vilo. Pero antes de que saquemos conclusiones apresuradas, quiero recordarles que estos son solo rumores. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados, por lo que debemos tomarlo con pinzas. Sin embargo, la fuerza con la que estos rumores están circulando en los medios turcos y en las redes sociales es innegable. Diversos portales de noticias del corazón han publicado artículos al respecto, citando fuentes anónimas cercanas a los actores. Además, las redes sociales se han inundado de comentarios y especulaciones por parte de los fans, quienes analizan cada gesto y cada interacción de los actores en busca de pistas que confirmen o desmientan los rumores. Y es aquí donde el drama turco de la vida real se entrelaza con la ficción que tanto amamos. Porque, seamos honestos, las telenovelas turcas nos han enseñado que el amor puede ser complicado, doloroso e incluso traicionero. Y aunque esperamos que la vida de nuestros actores favoritos sea más sencilla y feliz, la realidad a veces nos demuestra lo contrario. El caso de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a las relaciones personales. Su romance, que en un principio parecía idílico, se vio constantemente expuesto al escrutinio público, con rumores y especulaciones que sin duda contribuyeron a su desgaste. Ahora, para entender mejor este contexto, vamos a recordar algunas de las telenovelas turcas que nos han mostrado relaciones amorosas complejas, infidelidades y corazones rotos. Prepárense para un repaso de los dramas más intensos. Comencemos con Aşk Memnu. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, es un clásico indiscutible del drama turco. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo adinerado, Adnan. Sin embargo, la pasión la lleva a tener un romance prohibido con Belul, el sobrino de su esposo. Drama, pasión, engaño y un final trágico. Aşk Memnu nos muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad y el poder destructivo de la pasión desenfrenada. La serie es relevante para el tema de hoy porque nos recuerda que las relaciones pueden ser complejas y que la infidelidad, aunque dolorosa, es una realidad que a veces vemos reflejada tanto en la ficción como en la vida real. Un dato interesante es que la serie causó una gran controversia en su momento debido a su temática explícita, pero también se convirtió en un éxito arrollador, consolidando a sus protagonistas como estrellas internacionales.
La intensidad de las emociones, la elegancia de la producción y la impecable actuación de los protagonistas la han convertido en un referente del género. Sigamos con Fatmagulun Sukune. Esta serie, también protagonizada por Beren Saat, aborda un tema delicado y socialmente relevante, la violación y el estigma que sufren las víctimas. Fatmagul es una joven que es violada por un grupo de hombres y, para evitar el escándalo, uno de ellos es obligado a casarse con ella. Aunque la serie no se centra directamente en la infidelidad, sí explora la idea de un matrimonio forzado y la falta de amor y respeto en una relación. Es relevante porque nos muestra que las relaciones pueden estar basadas en circunstancias injustas y dolorosas, y que el amor verdadero no siempre es una garantía. Un dato interesante es que la serie generó un debate nacional en Turquía sobre la violencia sexual y los derechos de las mujeres, convirtiéndose en un catalizador para el cambio social. La valentía con la que se abordó este tema tabú en la sociedad turca la convirtió en un hito de la televisión. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de Sadakatsiz. Esta serie, que es una adaptación turca de la serie británica Dr. Foster, nos cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan, la está engañando con una joven. Asia decide vengarse de Volkan y de su amante, utilizando todos los recursos a su alcance. Sadakatsiz es un drama intenso y adictivo que explora las consecuencias de la infidelidad desde la perspectiva de la víctima. Es relevante para el tema de hoy porque nos muestra las diferentes formas en que una persona puede reaccionar ante una traición, y cómo la búsqueda de venganza puede consumir a alguien. Un dato interesante es que la serie ha sido un éxito internacional, siendo adaptada en varios países y generando debates sobre la moralidad y la justicia. La complejidad de los personajes y la trama llena de giros inesperados la han convertido en un fenómeno global. No podemos olvidar mencionar Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie, ambientada en la década de 1970, nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes amantes que huyen de Estambul después de cometer un crimen. En su camino, se ven obligados a separarse y Zuleya termina casándose con Demir, un hombre poderoso y despiadado. Aunque la serie no se centra exclusivamente en la infidelidad, sí explora la idea de un matrimonio forzado y las dificultades que enfrentan las mujeres en una sociedad patriarcal. Es relevante porque nos muestra que las relaciones pueden estar condicionadas por las circunstancias y que el amor verdadero a veces debe sacrificarse por el bien de los demás. Un dato interesante es que la serie ha sido elogiada por su ambientación histórica y por su representación de la vida rural en Turquía. La riqueza de los detalles históricos y la profundidad de los personajes la han convertido en una de las series más aclamadas de la televisión turca. Y por último, pero no menos importante, hablemos de Yasak Elma. Esta serie, llena de intrigas, ambición y romance, nos cuenta la historia de dos hermanas, YLDZ y Zeynep, que tienen diferentes objetivos en la vida. YLDZ sueña con casarse con un hombre rico y poderoso, mientras que Zeynep es una joven honesta y trabajadora. La serie explora las diferentes formas en que las personas buscan el amor y el éxito, y las consecuencias de sus decisiones. Aunque la infidelidad no es el tema central, sí juega un papel importante en las tramas secundarias. Es relevante porque nos muestra que las relaciones pueden estar motivadas por el interés y la ambición, y que el amor verdadero no siempre es fácil de encontrar. Un dato interesante es que la serie ha sido elogiada por su vestuario y su ambientación lujosa, convirtiéndose en un referente de moda en Turquía. El estilo glamuroso y la elegancia de los personajes la han convertido en una de las series más influyentes en el mundo de la moda turca. Ahora que hemos repasado estas telenovelas turcas llenas de drama y pasión, podemos volver a la situación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como mencioné al principio, los rumores sobre un nuevo romance de Kerem han encendido las redes sociales. Sin embargo, es importante recordar que estos son solo rumores y que no hay confirmación oficial. La falta de información concreta no ha impedido que los fans creen sus propias teorías y especulaciones. Algunos creen que Kerem podría estar buscando rehacer su vida sentimental tras su ruptura con Hande, mientras que otros sugieren que los rumores podrían ser una estrategia publicitaria para promocionar algún nuevo proyecto del actor. La verdad, como siempre, podría estar en algún punto intermedio. Pero, ¿qué pensarían ustedes si estos rumores fueran ciertos? ¿Creen que Hande Erçel estaría destrozada por esta noticia? ¿O quizás ella ya ha superado su relación con Kerem y está enfocada en sus propios proyectos? La verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando. Sin embargo, es innegable que la noticia ha generado un gran revuelo entre los fans de la pareja,
quienes aún guardan la esperanza de una posible reconciliación. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo para Hande y Kerem, con muchos fans expresando su tristeza y decepción ante la posibilidad de que su historia de amor haya llegado a su fin definitivamente. Lo que sí podemos decir es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha capturado la atención de millones de personas alrededor del mundo. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un fenómeno que trascendió las fronteras. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca permanecerá para siempre. Su química en Senkalkam fue inigualable y su romance fuera de la pantalla cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su historia de amor, aunque efímera, dejó una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores sobre un posible romance de Kerem Bürsin y de cómo Hande Erçel podría estar reaccionando a esta noticia. También hemos repasado algunas de las telenovelas turcas que nos han mostrado relaciones amorosas complejas, infidelidades y corazones rotos. Hemos visto cómo el drama turco de la vida real se entrelaza con la ficción que tanto amamos, y cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a las relaciones personales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas y poder analizar juntos los dramas y romances que nos mantienen enganchados a la pantalla. Poder sumergirme en el mundo del espectáculo turco y desentrañar sus secretos es una de mis mayores pasiones, y me siento muy afortunada de poder compartirla con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre los rumores de Kerem Bürsin? ¿Creen que son ciertos? ¿Cuál es su telenovela turca favorita sobre infidelidad? ¿Qué opinan sobre la presión mediática a la que están sometidos los actores y actrices turcos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su opinión es muy importante para mí, y me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos analizando los dramas y romances del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y chismorreo sobre el mundo del drama turco. Hasta la próxima. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Los esperamos.